Hola, en este video aprenderás cómo modelar muros, puertas y ventanas. Recuerda que puedes obtener esta visualización de dos ventanas teniendo dos pestañas abiertas, yendo a vista y dando clic en vistas mosaico para a la par que vas dibujando, vayas viendo cómo se va viendo modelado. Por ejemplo, en esta vista 3D. Ahora, ¿por qué vamos a trabajar muros, puertas y ventanas juntos? Porque los muros son un elemento anidador de las puertas y las ventanas. Es decir, Revit nunca nos va a dejar dibujar una puerta o una ventana de forma independiente sin un muro. En ese sentido, siempre debemos dibujar primero los muros. ¿Para qué? Para luego definir las ventanas en esos muros o las puertas. En este momento vale la pena iniciar también una explicación sobre las familias. Como hemos venido diciendo, la gran diferencia de modelar en Revit en vez de SketchUp, que es lo que la mayoría venía haciendo en sus cursos de proyectos, la gran diferencia es que aquí vamos a trabajar como una especie de fábrica de unos componentes que en Revit se denominan familias, con los que en teoría se podría hacer un edificio. Obviamente, según el proyecto, los elementos serán más específicos o tendremos que esforzarnos más creando esos elementos singulares. Pero para empezar, esta es una buena forma de entenderlo. Entonces, se inicia con muros. Como muestra este gráfico, los muros pueden tener diferentes materialidades y capas. Cuando damos clic en muro, vamos a tener muro arquitectónico. Darle guardar proyectos, estén guardando también con frecuencia. Y al escoger muro en propiedades, podemos desplegar esta pestaña y ver las opciones que por defecto trajo también nuestra plantilla y nuestro Revit. Miren que lo que es común es que el nombre especifique, por ejemplo, con qué material está hecho. En este caso, bloque hormigón con ladrillo cara vista o define también el espesor 30 centímetros. En el caso del chapado piedra trasdosado. En ese sentido, vamos a acostumbrarnos a trabajar con los muros por defecto. ¿Por qué? Porque a no ser de que sea el de hormigón, los otros son demasiado específicos de ciertos tipos de contextos y de sistemas constructivos. El muro por defecto nos va a permitir configurarlo a, digamos, nuestra necesidad de una forma muy específica. Entonces, lo primero que debemos hacer después de haber ya modelado las losas estructurales es poner los muros sobre esas losas. De tal que lo que les recomiendo es revisar en la planta de CAD cuáles son los espesores de esos muros. Y miren que ya la planta da información al respecto sobre las capas que deben tener. Entonces, vamos a medir, por ejemplo, este muro que tiene 15 centímetros, 2 centímetros de un enchape, 1 centímetro de algún material de pega para unir el enchape al muro y 12 centímetros del material. En este caso, en este proyecto, estábamos usando bloque de concreto de perforación vertical para el muro que ven con el hatch, pega core y de enchape una pieza cerámica. Entonces, creemos el muro para ese elemento que tenemos de base. Damos en muro básico, y damos a editar tipo. Esto es siempre muy importante porque vamos a
duplicar este elemento y a crear un nuevo elemento al duplicarlo. ¿Por qué? Para que no perdamos en Revit ese elemento de base. Si, por ejemplo, editan este elemento de base, luego no van a tener cómo recuperarlo. Entonces, las buenas prácticas son duplicar y, por ejemplo, seguimos nombrando con nuestras iniciales hot muro. No vamos a colocar muro primer piso porque este muro lo vamos a seguir usando en otros niveles, pero por ahora podríamos colocar el espesor general y el elemento. Entonces, muro, bloque, más enchape. La pega pues la presumimos y espesor 0.15. Definimos la característica del elemento. Entonces este más no me convence, pongamos mejor guión bajo, bloque enchape 0.15. Aceptar y ya tenemos este elemento. Miren que el elemento de base con el que lo creamos no se eliminó y tenemos nuestro elemento nombrado hot muro bloque enchape 15 centímetros. Ahora, eso no significa que ya el muro tenga las necesidades que tenemos, ¿cierto? O como lo sabemos, miren este apartado de anchura, dice 30 centímetros. Así que vamos a darle a donde no podemos, recuerden que no podemos editar directamente esa dimensión porque Revit nos va a obligar a que definamos cómo es la estructura de ese elemento. Cuando se refiere a estructura, no solo se refiere en el sentido estructural, sino que otros elementos lo componen para darnos esta dimensión. Es decir, damos a editar y los elementos que definamos acá, si queremos que el muro tenga en total 15, pues deberemos ser coherentes en su definición. Entonces, la estructura, que es, digamos, el alma del muro, la vamos a definir de 12 centímetros, porque como les decía, vamos a utilizar bloque de concreto de perforación vertical. Y en el material vamos a dar clic en los tres puntos para buscar el material que se asemeje a lo que estamos buscando. Si no, también lo podemos crear. Por ejemplo, bloque de hormigón. Por ahora, este sería el elemento que podemos usar. Si bien tiene una definición de la trama, o más bien no tiene trama, sino que están alineados, podemos usarlo por el momento. Damos en aceptar y ya este elemento de estructura, su alma, tiene una definición. Ahora necesitamos agregar dos componentes más, la pega y el enchape. Así que damos en insertar y este elemento ya no se va a llamar estructura, pues tiene solamente una estructura que es el alma, que es el bloque concreto, y a esto lo vamos a llamar el substrato, que es ese elemento de pega, ¿cierto? Ahora, algo muy importante, miren que tenemos acá dos distinciones, cara exterior y cara interior. ¿Qué significa? Que según cómo definamos el orden de estos elementos, se van a quedar viendo por la parte externa o por la parte interna. ¿Cuál sería nuestra parte interna del muro? La que tiene el enchape. Entonces, en ese sentido, debo bajar este sustrato, le doy clic y recuerden acá, arriba abajo, para bajar entre los elementos. Y entonces ya tenemos nuestra pega. Podemos usar este que dice hormigón mortero. Aceptar. Y definíamos según el plano de AutoCAD que tiene 1 centímetro, es decir, 0.01 metros de grosor. Ya en ese sentido, miren que aquí Revit nos va diciendo cuánto va midiendo el grosor total de nuestro muro. Vamos en 13 centímetros y dijimos que es de 15. Así que necesitamos insertar otro elemento
insertamos, bajamos y cambiamos la función, que ya no sería ni estructura ni sustrato, sino el acabado número 1, porque la otra cara no está acabada, porque es la cara que va a quedar hacia los vecinos en este caso. Y en categoría buscamos ese elemento cerámico que nos pueda servir. Si estos elementos no los tienen, entonces los debemos crear, pero no tiene demasiada ciencia. Ya les voy a ir mostrando, pues, hagámoslo de una vez, cómo crear un material, por ejemplo, este cerámico. Le vamos a dar a crear material nuevo en esta esfera interior que tiene un más. Genial, se creó el material nuevo. En identidad de ese material vamos a definir el nombre. Entonces, cerámica, patio, no, pongámosle cerámica, gres. Y le damos a aceptar, perdón, volvamos. Cerámica gres, ahora vamos a gráficos y vamos a utilizar en apariencia, vamos a darle a sustituir este elemento. Y aquí se nos va a abrir una opción que viene por defecto cuando instalamos Revit y es una serie de biblioteca de materiales que no todos están en los materiales disponibles. Desplegamos la biblioteca y por ejemplo acá tenemos algunos acabados como de pintura, cera, laca negra, no sería como nuestra, digamos, función. Acondicionamiento del terreno tampoco. Albañilería podría ser un adobe beige, ¿no? Apilar o un apilado gris, por ejemplo. En este sentido, sí, cada uno y cada una tendrá libertad de escoger los materiales para irle dando también pues un aspecto, digamos, de exploración también visual a su ejercicio, ¿cierto? Eh, tenemos, por ejemplo, en cerámica algunos elementos que nos podrían servir. Miremos, por ejemplo, este cuadrado de 3 pulgadas terracota. Para hacer un ejemplo, supongamos que quiero ese aspecto y le doy a aceptar y ya ese elemento va a tener esa materialidad. Lo que nos falta es modificar las dimensiones, dijimos 2 centímetros, y en ese sentido, al darle clic, ya Revit nos muestra que el grosor total es de 0.15 centímetros. Perfecto. Es coherente, tiene las funciones indicadas y las materialidades son las correspondientes. Le damos a aceptar y miren ya cómo en anchura aparece en efecto 0.15 centímetros, que es coherente también con el nombre de nuestro material. Supongamos que cambiamos de decisión y que ya es de 12 centímetros, podemos darle a cambiar nombre para que ya no quede nombrada 0.15 sino 0.12. Damos a aceptar y miren, ya tenemos este elemento listo para modelar. Entonces vamos a esa planta de N1A y sobre el CAD que pusimos, bueno, aquí lo primero que nos apareció es que miren que al marcar ese punto está dibujando respecto al eje central, esto donde lo podemos modificar en la parte superior, en esta fila que dice línea de ubicación. Entonces tenemos eje de muro, si quieren dibujar a eje, si quieren dibujar con cara de acabado exterior o interior, según como hayan también creado el elemento, lo pueden modificar. Vamos a usar, por ejemplo, la interior y usemos la cara de acabado exterior, que sería la que, miren, tendría, digamos, coherencia con nuestro dibujo de AutoCAD. Entonces, vamos hasta acá. Y algo muy bello es que podemos seguir modelando sin despegarnos. Y miren, por eso lo puse acá para que lo puedan ir viendo. Cómo me voy acá
y no he soltado el muro. Voy hasta arriba, hasta esta esquina. ¿Cómo se llama esto? Un modelado por encadenamiento. ¿Dónde está esta opción? Aquí, encadena. Si esa opción no está señalada, no va a hacer esto que está haciendo, que es como ir encadenando los segmentos de muro, sino que los va a hacer separados, lo cual puede tener más trabajo, dependiendo de la situación. A veces uno necesita que sea así, pero para que lo tengan presente, que encadena pueden desactivar esta opción de ir modelando de forma encadenada. Y llegamos hasta este punto, donde termina el muro. Vamos a la pestaña siguiente y miren en efecto cómo ya tiene esta apariencia. Bueno, me emociona mucho estarles compartiendo esto porque en realidad Revit fue un software que le saqué el cuerpo casi 10 años para aprenderlo, y después de que ya decidí hacerlo, aprendí, estoy practicando, ahora les estoy enseñando, pues como que luego digo que realmente es más fácil de lo que parece. Sí, también le enseñan a uno de forma ordenada, y si uno va como, eh, digamos, aumentando gradualmente como las aplicaciones, ¿cierto? Miren que hemos ido paso a paso y ya a este punto pueden dibujar o modelar muros. Recuerden que cuando decimos como dibujar, en realidad lo que estamos haciendo siempre es modelar en 3 dimensiones o en más dimensiones, cantidades, tiempo, etcétera. Ahora, toquemos este muro para ver cómo se ve cuando desde el 3D tocamos ese elemento. Miren que el Revit sí reconoce los segmentos. ¿Por qué? Porque constructivamente es lo lógico, ¿cierto? Obviamente esto está hecho a partir de elementos a su vez individuales, pero ya sería un nivel de detalle exagerado que complicaría el software demasiado y no nos permitiría graficar la información, pero va dibujando o esos segmentos, es decir, que los podemos editar de forma individual. Pero ¿qué es lo que quiero que vean cuando tocamos este elemento? Quiero que vean qué características tiene este muro de altura, o ya que me acuerdo, no hemos definido sus características de altura. Eso no se define desde la familia porque sería limitar demasiado el elemento. Desde la familia siempre vamos a definir es su, digamos, composición en planta, ¿cierto? Sus capas. Así que, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo sabemos? Bueno, lo primero es que miren que este muro está flotando. O sea, lo dibujamos sobre la vista N1A, por lo cual nos quedó flotando. En ese sentido, Revit fue súper lógico, pero ya hemos hablado que los muros constructivamente en realidad van a partir de la losa del nivel 1 estructural, no del nivel arquitectónico. Así que, ¿qué debemos hacer? Seleccionamos todos los muros, miren, para eso sirve el 3D, lo seleccionamos muy fácilmente, aquí nos hubiéramos demorado más. Y la restricción de base la vamos a modificar por N1E, la magia de Revit cuando uno trabaja de forma ordenada con los niveles indicados. Y miren que mágicamente todos los muros ya están apoyándose sobre la losa del nivel 1 estructural. Esto es demasiado bueno. Pónganse a pensar que si hubiese sido SketchUp, bueno, les hubiera tocado hacerse por la parte inferior, darle a extruir, bajar, y eso pues si toda la vista estaba continua, la de la cara, pero esta es la forma más profesional de trabajar. Entonces volvamos a tocar, digamos, todos estos elementos y vamos a ver qué nos está diciendo la restricción superior, ¿cierto? ¿Hasta dónde va? Debería ir en efecto hasta el nivel 2 estructural, ¿cierto? No hasta el nivel 1 del cielo, porque el muro tiene que continuar por encima del cielo. Hagamos acá un dibujillo de eso. Tenemos la losa, ¿cierto? Tenemos nuestro muro y
vamos a tener la parte inferior de la losa superior, ¿cierto? Aquí esto es lo importante. Si determinamos que este nivel, el N2E, es el nivel de restricción, este muro va a subir hasta acá, ¿cierto? Por lo que le debemos aplicar un desfase superior. ¿Cómo así? Lo que les quiero decir es, si no aplicamos un desfase superior, el muro va a ir hasta acá, porque ahí empieza el nivel 2E estructural, ¿cierto? Porque nosotros creamos un nivel para el cielo, es decir, para el drywall o lo que sea que definamos. Pero el muro debería pasar eso, además para que sirva de soporte para el drywall o el diferente elemento que vayamos a definir. Pero ya sería definir demasiados niveles, también pues nombrar este nivel o parte inferior de las vigas y las losas. Entonces lo que tendemos a hacer en Revit es, listo, tengo este nivel de referencia y sé que el muro debe llegar a la parte inferior de las vigas y las viguetas, entonces lo que hago es definir un desfase. ¿Cuánto? Lo que tenga de altura la viga. En este caso son 40 centímetros. Por lo tanto, en desfase superior damos menos 0.4. Y miren que automáticamente bajó nuestro muro, ¿cierto? Si borramos ese desfase, 0, el muro vuelve a ir hasta más arriba. Voy a exagerarlo para que sea más, lo voy a poner, por ejemplo, positivo. Si el desfase fuera positivo, 2 metros, se va a subir sobre el nivel estructural, que es la restricción superior que le estamos dando, del nivel 2. Entonces, volvamos a menos 0.4 de restricción, de desfase superior en la restricción. De este modo, el muro va a quedar perfectamente llegando en la parte inferior de las vigas que siguen en este nivel. Bueno, por el momento dibujemos entonces todos los muros de esta planta. Recuerden que como base tienen también el PDF y el archivo de Revit por si hay información que les hace falta sobre alturas o demás elementos. Así que dibujen los muros perimetrales y también hasta que lleguen a este punto y cerremos, digamos, este elemento. Por otro lado, vamos a crear, pero yo creo que dejémoslo para un próximo video, que este ya se está alargando, que mostremos cómo se crean muros para las puertas y las ventanas, ¿cierto? Para que en realidad podamos incrustar las puertas y las ventanas, que fue lo que empezamos explicando. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el siguiente.